¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es John Freddy López, este es un video tutorial. Estamos embolatados con la tesis, vamos a ver cómo la desembolata y hoy tenemos una edición muy especial. No se muevan desde el municipio de Nopsa. Usted es un gerente público, tal vez aspire a un cargo de elección popular, tal vez usted tenga la opción de cambiar el mundo así. Cuando ustedes quieren cambiar el mundo, cuando quieren ser los superhéroes de la vida, pues van a necesitar muchas herramientas que el mundo tal vez las tiene a la mano, pero usted no sabe cómo utilizarlas. Es como tener un Superman, pero no saber que la kriptonita le hace daño. Es como tener un Batman sin el Robin. Es como tener un hombre araña bien prevenido a las arañas. Más o menos es eso, ¿sí? Eso es lo que nosotros pretendemos aquí con este video tutorial y queremos decirle a ustedes cómo desembolatar la tesis y cómo realmente hacer una consultoría que pueda lograr efectos prácticos para todos los gerentes públicos. Pero para esto, obviamente, tenemos a la colaboración de lo más hermoso, lo más lindo que existe en el mundo. Lo más lindo que existe en el mundo es mi hija Alejandra López Arguello. ¿Qué Aleja? Venga, saluda a su papá como si no nos hubiésemos saludado. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien. ¿Es tu primer videoblog? Sí. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar sobre los temas públicos, los problemas que existen en la humanidad, cómo se desarrollan, y tú me vas a preguntar todo lo que tú necesitas preguntar, porque este video tutorial, si es para gerentes públicos, tendrá una profundidad, pero obviamente hasta mi abuelita lo comprenderá. ¿Será que tu abuelita lo comprende? Sí, Sí, yo creo. Esperemos que lo comprenda. Y vamos a la primera parte, que son los problemas. Tenemos muchos problemas en el mundo. Dime ejemplos de problemas que tú creas que es un problema. Digamos, el problema de las basuras en los pueblos, o sea, cómo concientizar a la gente Sí. o sea, que seleccionar las basuras para Pero ¿cuál sería el problema ahí? ¿Cuál crees que es el problema? que el ambiente está muy mal, Sí. porque la gente no es consciente de la basura que la bota. Claro. Por ejemplo, nosotros vemos que aquí estamos en Nopsa y es un sector donde la gente viene a hacer turismo, hacen diferentes actividades, pero por ejemplo, toda esta basura que la gente va dejando acá, en estos sectores, es un problema, se convierte también en un problema público. ¿Por qué? Porque estamos hablando de residuos que finalmente no se aprovechan, no entran en la cadena nuevamente. Pero ese es uno de los pocos problemas que vamos a encontrar en la sociedad. Todo lo que usted puede ver a su alrededor, en diferentes partes del mundo, termina siendo de alguna manera un problema público a solucionar. ¿Por qué necesitamos solucionar problemas públicos? Porque los problemas públicos hacen parte del quehacer de la vida y tal vez están perjudicando a alguna persona, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden pensar en su casa y decir, bueno, un problema público, ¿cuál puede ser? Un problema público puede ser tal vez el de, por ejemplo, la potabilización del agua, ¿cierto? Hay lugares en el mundo donde no hay agua. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Tú qué crees que, por ejemplo, los niños, qué otro problema tienen los niños? Digamos que hay pocos lugares para que ellos se recreen, para que jueguen. Sí. Y los pocos que hay están como en mal estado. Sí, pero ¿cuál sería el problema? El problema, ¿tú crees que el problema son los parques? ¿O cuál sería el problema de fondo ahí en este caso? ¿No? ¿Cuál sería el problema de fondo? Yo soy un gerente público. Ustedes que van a ser gerentes públicos y quieren solucionar los problemas, quiero que los niños tengan parques, les doy parques. Tome el parque. ¿Qué solucionamos ahí? ¿O cuál crees que es el problema a solucionar en este caso? O sea, pero lo que entiendo es que no solo es el problema los parques, sino también la gente que no cuida las cosas que les dan. Sí, pero entonces tenemos varios problemas. Y esa es una de las características de los problemas públicos, y es que los problemas son complejos. O sea, no hay una solución directa para algo. Es decir, yo le pongo los parques a los niños y los niños son felices y todos comieron perdices. ¿Cierto que no? No pasa eso. Así pasa con el consumo de drogas, con el consumo de alcohol. Son muchas las personas que piensan que simplemente tomando una medida logran eso. Por eso este video tutorial va a profundizar sobre qué es un problema.
cuando un problema público, en una propuesta de consultoría, no está bien definido, va a tener muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque empieza como la patica coja de una mesa. Si le parten una patica, pues nunca se va a estabilizar, y el problema es estructural en la solución de la definición de cualquier consultoría. Entonces ustedes tienen que tener la importancia, o saber la importancia de que ese problema tiene que quedar muy bien estructurado. Los elementos del problema, ¿cuáles crees que son? Un problema, bueno, pongamos un problema. El problema de qué camisa selecciono hoy. Sea la camisa. Claro, empecemos por el problema de la camisa. ¿Cuál es el sujeto donde recae el problema? Nosotros. Entonces tenemos un sujeto, ¿cierto? Que está en dónde? En un lugar. Y que está en un espacio de tiempo. Es decir, tú te quieres poner esta camisa. Alejandra tiene un problema de ponerse una camisa en el día de hoy. Entonces tenemos un sujeto, un espacio donde va a estar, porque esa camisa te la pusiste hoy porque te venías a ver con tu papá. ¿Sí? Entonces ya tienes el sujeto, y tienes el espacio, es decir, hoy. Entonces ya estamos delimitando el problema, le estamos poniendo una coma. Pero tiene que tener un verbo, o sea, una acción. O sea, algo está ocurriendo, ¿cierto? Cuando tú ves, por ejemplo, a los muchachos, los niños que no van a la escuela, ¿cierto? ¿Por qué crees que pasa ese problema? Por, digamos, el lugar que no, o sea, están muy alejados de la escuela y no tienen una escuela cerca, o no tienen el medio para llegar a la escuela. Exactamente. Otro sería el dinero que los padres no les alcanza el dinero o no tienen trabajo para mandar a sus hijos a la escuela. Claro que sí. Entonces, ¿sí ves? Cada vez un problema tiene que tener muchos elementos en los cuales están actuando. Pero entonces, en este es el momento donde aparecen dos cosas que son muy importantes. Uno y dos. Las causas. ¿Cuáles son las causas accionables del problema? Sobre el problema. Por ejemplo, si yo digo el niño no puede ir a la escuela y le digo, bueno papito, todos los días le voy a dar un cono de vainilla, ¿tú crees que soluciona el problema? ¿Por qué? Porque así no sea solo la motivación de ir, sino también las circunstancias, digamos, el lugar. Igual le pueden dar el cono, pero no puede llegar a la escuela como hace. Exactamente. Entonces, estamos viendo las causas plausibles y las causas accionables. ¿Qué es una causa plausible? Algo que hace parte del problema, pero que realmente se escapa a lo que yo puedo solucionar. Es decir, si tengo un problema que es complejo, tiene muchos elementos, recae sobre un sujeto, está en un espacio de tiempo y está en algún lugar, estoy diciendo, bueno, entonces que resulta que voy a transformar la economía del país. No, realmente no la va a transformar nunca. ¿Sí? Se va a quedar esperando a que transforme la economía del país. Pero sí hay causas que son accionables. Por ejemplo, la intervención de las vías, mejorar el transporte escolar de los niños, acercar con nuevos métodos pedagógicos a eso. Pero en este caso, Aleja, que es una cosa que pasa frecuentemente en las consultorías, es que somos o abogados de solución o abogados del problema. El consultor tiene que tener claro, Alejandra, que tiene que ser de parte y parte, tiene que ser abogado del problema en este caso, estructurar muy bien el problema, defender el problema. Usted dice, pero ¿cómo va a defender el problema? Tiene que ser defensor de ese problema. ¿Para qué? Para poder verificar cuáles pueden ser las diferentes aristas que tiene el problema y sobre cómo va a plantear la solución. Y a veces nos pasa lo siguiente, empezamos siendo abogados de la solución, empezamos ya a defender una solución, como tú me decías, y es un mecanismo neurológico que hace que nosotros pensemos de forma avanzada y que Simon en su momento dijo, los cerebros no procesan toda la información. Entonces, simplemente lo que hacen es aislar una información que no necesitan. Yo te digo, por ejemplo, 3×2, 6, 6×2, 8, ¿tú qué piensas? En las tablas de multiplicar, pero tú dices, no pensaste, oiga, pero ¿por qué este tipo, mi papá me dijo esto? No, tú dices, de una vez vas a la solución y es un mecanismo que nosotros generalmente tenemos, ir
a la solución. Entonces ya tenemos estructurado un problema, tenemos las causas plausibles y vamos al siguiente elemento que va a ser muy interesante. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Entonces estábamos hablando de todo lo que es el problema, todo lo que abarca el problema. En términos técnicos se llama objetivización del problema. Ya tengo perfectamente definido el problema y sé hacia dónde lo vamos a encarar. ¿Tú qué harías después de que ya tienes un problema y ya sabes cuál es el problema que tiene la comunidad? Buscarle una solución. Sí, pero para lograr una solución tienes que empezar a trabajar sobre el problema. ¿Qué es lo primero que harías? ¿Qué es lo que la lógica te dice que tienes que hacer? Investigar sobre el problema, saber cómo tratarlo. Chócalas, este es de los nuestros. Entonces hay que hacer un estado del arte, hay que empezar a investigar, empieza a averiguar todas las fuentes, quién más ha investigado sobre el tema, dónde han llegado a qué conclusiones han llegado en esas investigaciones, cómo se ha tratado, porque precisamente nosotros sabemos que el mundo de la ciencia es un mundo muy, pero muy grande, entonces la solución que nosotros vamos a aportar tal vez sea muy significativa, pero creemos que va a ser muy puntual, porque tenemos muchos problemas y las alternativas de solución tienen que estar encaminadas a eso. Estamos con un estado del arte, es decir, empezamos a investigar, así como ratón de biblioteca. ¿Has visto tú que eres la reina de los memes, has visto ese meme en que el gatico está dándole al teclado? Ah, sí, ¿Sí? El que sale, o en Los Simpsons, cuando el Homero cree que soluciona todo despechando un botón y es un pajarraco y se me parte. Es exactamente lo que estamos hablando. Entonces, ya tenemos el problema, ya tenemos un estado del arte, empezamos a investigar. Ahora vamos a hacer nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo harías una buena pregunta de investigación? Que responda en diferentes planos, ¿no, Alejandra? O sea, que responda a diferentes alternativas. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta una cosa, que las preguntas no pueden ser preguntas normativas. ¿Cómo es una pregunta normativa? ¿Sí o no? Si una pregunta, Alejandra, en la investigación se responde sí o no, es una pregunta muy mal formulada. Por ejemplo, ¿usted cree que el plástico es un elemento contaminante? ¿Sí o no? Se responde sí o no y se acabó la investigación. O sea, no tenemos más elementos en los cuales nosotros podemos profundizar sobre eso. Entonces, está muy mal formulada la pregunta. Ese es otro tema muy importante en la investigación. Ojo con las preguntas normativas, no algo que se responda de sí o no. No que queremos salvar el mundo. Pero eso no solamente nos va a dar la solución, sino va a hacer que nosotros tengamos la posibilidad de hacer una buena investigación. La siguiente parte te va a gustar y vas a ver, no se mueve, cómo plantear una hipótesis. Bueno, entonces, oiga, pero mucha gente hoy en la tarde, serio. Harta, ¿no? Ay, ¿y será que toda la gente tendrá problemas, hará preguntas de investigación? Yo creo porque todos tenemos problemas. Algún problema tendremos. ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Muchos problemas. Muchos problemas tenemos. Planteamos un problema, planteamos una pregunta de investigación, ahora vamos con una hipótesis. Entonces, ahora necesitamos saber hacia dónde queremos llegar en la investigación. ¿Cuáles son las causas y las variables que nosotros vamos a intervenir? Tenemos variables dependientes o independientes. Entonces, a partir de estas variables que nosotros podemos tener en cualquier consultoría, vamos a tener que la hipótesis es el lugar a donde queremos llegar. O queremos refutarla o confirmarla. Entonces, como vamos con los ejemplos, se saborea. Ejemplo, ¿cuál es la hipótesis que tienen los campesinos en esta época del año? ¿Qué pasaría con el clima? ¿Cuál es la hipótesis que ellos tienen? Que ¿cómo haremos para, digamos, que el clima no afecte las cosechas? Sí, claro. ¿Y qué hipótesis tienen ellos? ¿Que va a llover o que va a hacer sol? ¿Que va a hacer sol? Que va a hacer sol. Esa es una de las hipótesis que generalmente la gente tiene y las elabora de forma de aprendizaje en el tiempo, de ensayo y error. En investigación hay que tener claro cuáles son la hipótesis que se va a plantear y cómo esa hipótesis va a ser refutada o confirmada en algún momento. ¿Ok? Pero ¿tú cómo responderías a la hipótesis? Sencillo.
Para formular una buena respuesta a una hipótesis, tenemos la investigación. Y en la investigación lo que vamos a hacer es plantear un objetivo general. ¿A dónde vamos a llegar? Si yo digo, hipótesis es que hoy va a llover, la hipótesis, según creo, es que va a llover. ¿Por qué? Porque el sol está pegando de determinada forma, hay humedad en el ambiente. ¿Y por qué hay nubes? ¿Y por qué hay nubes? El objetivo general sería, creemos que en esta tarde va a llover, o vamos a pensar que en el municipio de Nopsa va a llover en las horas de la tarde. Entonces hay que formular un objetivo general, pero el objetivo general, para que formular un objetivo general, tienes que tener en cuenta, ahí creo que casi piso el helado que tengo acá. ¿Seguro que es helado? Seguro que es helado. ¿Por qué? Porque la hipótesis siempre debe partir en un verbo, o sea, una acción. Determinar, hacer, presentar, prestar, y ojalá lo que llaman los verbos fuertes. Hay una taxonomía que ustedes pueden encontrar, y ahí, dígitenla. Nosotros aquí en la descripción, vamos a dejar en la descripción, en la parte de abajo, vamos a dejar la taxonomía de Bloom. Ustedes pueden encontrar, digiten en cualquier buscador, no vamos a hacer propaganda a Google, pero cualquier buscador y ustedes encuentran la taxonomía de Bloom, y en la taxonomía de Bloom encuentran todos los verbos que ustedes pueden utilizar entre verbos débiles y verbos fuertes. Y esos verbos van a ser muy importantes para que a la hora de formular un excelente objetivo general. El objetivo general es lo que yo quiero hacer en la investigación y hacia dónde llegar. Y todos tienen que terminar en infinitivo. Ar, ir, er. ¿Sí? Determinar, hacer, dame un verbo en infinitivo. Comer. ¿Tú entiendes comer? Caminar. No, caminar. Formular, ¿sí? Prestar, elaborar. Son todos los verbos que tú puedes, empiezan con así como estamos haciendo en el problema, la formulación del problema. Tiene un verbo, una acción, un lugar donde recae, un sujeto sobre el cual y un espacio de tiempo. Porque no podemos descubrir el mundo. ¿Te imaginas donde nosotros vamos a investigar sobre los servicios públicos en Colombia? Desde 1945 hasta la Constitución, son muchísimos años. Hay que delimitar ese objetivo. A partir de ese objetivo salen unos objetivos específicos, objetivos que van a apoyar o acciones que van a apoyar la formulación o el apoyo sobre el objetivo general. Eso va a ser muy importante que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Por qué? Porque esos objetivos específicos van a suministrarle lo que llaman la carnecita a ese objetivo general. La forma en que lo van a elaborar va a ser de forma gruesa o de forma grande, macro, y lo van a descomponer en unos puntos pequeños, máximo 4, no sean con más objetivos específicos. Algunos en consultoría lo que hacen es que cada objetivo específico termina siendo un capítulo de su libro. Por ejemplo, en el capítulo 1 va a ser el tema de la investigación social, el capítulo 2 va a ser la investigación física, en el capítulo 3 la investigación química, y así van a lograr un objetivo. Uy, mire, llegó un perrito. Mira, este no sabe sobre investigación. Eso es lo que nosotros tenemos en la primera parte de la investigación. Uno de los elementos fundamentales de cualquier investigación, y mucho más en la consultoría, es la justificación. Es saber qué vacío teórico existe o cuál es el motivo sobre el cual yo voy a investigar sobre eso. ¿A ti qué temas son los que más te gustan? No sé, como la recreación, el arte, la cultura, o sea, los temas actuales. Sí, pero cuando tú dices, a mí me gusta investigar sobre esto y voy a averiguar sobre qué tipo de problemas es lo que vamos a hacer nosotros. Digamos, me interesa el abandono de los perros, las mascotas. ¿Y por qué nace el interés? ¿Y por qué nace ese interés en investigar sobre ese tema? Como el interés de saber cómo poder ayudarlos, cómo encontrar una solución al problema de las mascotas abandonadas. Sí, exacto. Pero bueno, ahora vamos a invertir los papeles. Imagínate una persona que no le gustan los animales. ¿Por qué cree que no le gustará? Puede tener diversas razones, digamos, es alérgico, tiene un trauma o simplemente no le gusta. La justificación es eso, no se enfoquen en investigaciones y en consultorías que realmente, o sea,
no van a poder ustedes llegar al final. El investigador, a pesar de que queremos que sea lo más objetivo posible, siempre va a tener un sesgo y va a llevar algo de su corazón adentro. El yo, ¿sí? Tú me entiendes, eres de los míos. Eso es lo que hace una investigación. Y esa justificación va a ser muy importante. En este aspecto, cuando ya tú tienes la justificación, ya has elaborado, ya tienes un problema que solucionar, por ejemplo, este perrito. ¿Cuál será el problema del perrito? ¿Qué comer? ¿Qué comer? ¿O qué árbol se va a orinar? Ese es el problema del perrito. Ya tienes eso, vas a ver que el siguiente paso que van a tener en cuenta es cómo hacer un enfoque teórico que les sirva para eso. Entonces, el enfoque teórico es un tema pero fundamental. O sea, ¿quién ha investigado sobre eso? ¿Tú crees que cuando hayas hecho tu estado del arte, hayas investigado, defines un enfoque? No sé, el más duro el enfoque del tipo que más ha investigado sobre perritos, sobre abandono de animales. ¿Quién crees que es? ¿O a quién consultarías? ¿A César Millán? Sí. Se me acordó. ¡Oh! ¡Oh! Me la he quemado. Me la he quemado. Ah, no, está poniendo las luces acá. Entonces, es el enfoque teórico. El enfoque teórico va a ser muy importante. Ya teniendo el enfoque teórico, ya nosotros tenemos gran parte del camino que han trasegado por otras personas y han elaborado ese caminito. Y uy, por este lado más o menos, o nosotros tendremos una mixtura de enfoques teóricos que nos van a hacer construir ya finalmente todo el ámbito del siguiente punto, que es importantísimo y fundamental, la metodología. Oiga, pero la gente sí es recostada, ¿no? Se acuesta, pasa en la investigación y también pasa en la vida, ¿no? Se recuesta por nada. Entonces ya tenemos, sí ha hecho el camino con nosotros, ha recorrido la pregunta, tiene un problema primero que todo, ha hecho una pregunta, ha empezado a trasegar, a investigar, empezó como loco a investigar, ya tiene un estado del arte, formuló un objetivo y una hipótesis. ¿Y qué más hizo? ¿No te acuerdas? No. Creo que hemos perdido toda la tarde acá. Entonces ya ha formulado todo el cuerpo del trabajo. Ya tienen el cuerpo de trabajo, ahora a ponernos en acción con la metodología. En metodología ustedes tienen dos caminos. Un camino cualitativo y un camino cuantitativo, o el mundo de los números. En el mundo de los números usted tendrá que hacer varios tipos de análisis. Generalmente los análisis estadísticos parten de ¿cuál? De tener unos datos en los cuales tienes que procesar. Vas a procesar los datos de la siguiente manera. Generalmente uno lo que hace es la clasificación de los datos. ¿Qué de la información que tengo me sirve y qué variables son las que estoy interviniendo en una consultoría o en una metodología de investigación? Eso es importantísimo, porque a partir de eso generalmente se toman medidas de tendencia central. En general lo que ustedes conocen como mediana, moda, etc. Eso me va a dar el panorama general. ¿Para qué? Para hacer análisis de correlación, es decir, medidas de dispersión, ¿sí? Análisis de varianza y rango, entre cuánto y cuánto se pueden medir esos tipos de datos. Por ejemplo, ¿tú has visto cuando presentan los datos en los noticieros? Sí. Dice, por ejemplo, se dice que las mujeres que están siendo asesinadas en el país son de determinada edad. Sí, digamos, entre 20 y 35 años es el promedio de mayor Ocurrencia. Sí, exactamente. Datos cuantitativos. Y empiezan a investigar en qué lugares están ocurriendo. Pero eso no tiene números, ¿cierto? Esos son datos de qué tipo? De fenómenos sociales. Estamos hablando de datos cualitativos. ¿Qué harías? Vas y haces una entrevista, ¿cierto? Vas y le preguntas al papá, a la mamá, a los vecinos, ¿cómo ocurrió ese hecho? Entonces para eso no puedes llegar a simplemente, oiga, su merced, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? No, tienes que estructurar un cuestionario, por eso se llama una entrevista estructurada. Más o menos, ¿cómo va a quedar la entrevista? ¿O qué es lo que necesitas averiguar? Porque las personas te van a contar muchísimas cosas.
no te van a contar O sea, y tomar lo más importante, sí. para la investigación, lo que yo necesito para la investigación. Seguramente ahí van a mediar emociones, porque la persona va a decir todo lo que la hija Silvia, todo lo importante que era para ellos, pero realmente en este caso de investigación, estamos hablando de categorías de investigación, lo que necesitamos es realmente lo que nos aporta en este caso. Y aportar también es escuchar, porque requiere compartir con ellos, requiere que haya lo que en entrevista se llama el rapport, o sea, romper el hielo. Uno no puede llegar a preguntarle a una persona en una entrevista, oiga, ¿qué más? ¿Qué más? No, tiene que llegar a buscar cuáles son los puntos realmente que tiene que investigar, o mejor suavizar para que la persona le pueda dar esta información. Tener varias técnicas de investigación. También tenemos análisis del discurso. El análisis del discurso, cuando por ejemplo alguien está hablando, uno dice, este me está diciendo como mentiritas, ¿sí? Este me está diciendo ciertas cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que averiguar en una investigación. Tenemos cuantitativos y cualitativos. Ustedes pueden, aquí en la descripción también le vamos a dar un documento o un link para que ustedes vean los diferentes métodos de investigación, sea cualitativo o sea cuantitativo. Entonces, esperamos que todo esto, ¿cómo te pareció la experiencia? ¿Ya aprendiste algo más sobre investigación? Sí, o sea, me parece muy interesante. O sea, uno no... O sea, antes pensaba que era solo llegar, preguntarle lo que fuera, lo que necesitaban, pues, pero no, me acabo de dar cuenta que hay un proceso para eso. Claro, y entre más organizado esté ese proceso, finalmente puedes llegar a unas conclusiones que no pueden ser totalmente concluyentes, aunque suene paradójico. O sea, en la investigación y en el mundo de la ciencia siempre vamos a aplicar el método de la duda. Realmente creemos que hay una asociación sobre estas variables, pero no podemos ser categóricos, es decir, esto causa esto. Y mucho más en las ciencias sociales cuando tenemos problemas complejos. Los problemas complejos son muy difíciles para encontrar una solución directa. Si estamos diciendo que hay mucha ocurrencia de violencia en las calles, no, policía, no solamente la policía, también las medidas sociales y diferentes cosas. Y eso se logra a partir de un método de investigación que nos pueda dar conclusiones. Y mucho más a ustedes que quieren ser gerentes públicos. Este es un tema muy importante, que tengan un método de investigación. La consultoría en el sector público se nutre de muchas ciencias y hay que tener bastantes oídos y bastante grandes, así como Como los de Dumbo. los de Dumbo, o como tú me mostraste ese meme, ¿sí? Ah, sí. ¿Sí? Cuando dice, yo cuando estoy, me van a contar un chisme, así. Así cuando necesiten ver o escuchar, hay que escuchar a las diferentes ciencias y por favor, hazme muy bien la bibliografía. La ciencia se nutre de todo el trabajo que llevan los investigadores en el mundo y ese trabajo no puede ser perdido. Hay que articularlo con todos los problemas que tenemos en la sociedad para lograr finalmente una solución a tantas dificultades. Gracias, Alea.